En la primera cita, el chico dijo que lo estaban vigilando con una cuchara inteligente. Yo pensé que era una broma, hasta que sacó una carpeta con su investigación personal. Y ahora lo contaré todo por orden. Lo último que recuerdo, antes de que todo se torciera, fue la sensación absurda de tranquilidad que me recorrió al verlo. A veces pienso que ese instante, ese primer segundo frente a Javier, fue como la calma que antecede a una explosión. Una calma tan suave, tan perfectamente engañosa, que solo puede existir justo antes del desastre. Llegué al café con unos minutos de retraso, algo nerviosa pero dispuesta a darle una oportunidad a esta cita a ciegas que Clara me había organizado casi a la fuerza. Cuando levanté la vista y lo vi sentado junto a la ventana, supe que era él, porque me miró como si me hubiera estado esperando desde hace años. Sonrió de inmediato, una sonrisa pequeña y torpe, y levantó la mano en un saludo tímido. Y entonces lo vi, la corbata, una corbata azul marino, elegante, arruinada por un estampado de patitos amarillos. Patitos, miniaturas perfectamente alineadas nadando en diagonal. No pude evitar reír un poco por dentro. Él también bajó la mirada hacia su propia corbata y, como adivinando mi pensamiento, dijo: «Regalo de mi sobrino. Si no la uso, se ofende». Me pareció dulce, una manera informal, sincera, de romper el hielo. Me acerqué a la mesa y él se puso de pie para saludarme, con una educación casi exagerada, de esas que ya no se ven. Me tendió la mano como si estuviéramos cerrando un trato importante. «Lucía, ¿verdad? Soy Javier». Su voz era pausada, tranquila, y su apretón de manos transmitía algo parecido a seguridad, o al menos eso creí. Me senté frente a él y por unos minutos la conversación fluyó sin sobresaltos. Trabajo, gustos, anécdotas simples, todo lo que se supone que debe ocurrir en una primera cita sin expectativas. El café estaba cálido, con ese aroma a tostado que parece abrazarte sin pedir permiso. Afuera, la gente caminaba sin prisa, y por un momento pensé que quizá esta cita sería justo lo que necesitaba. Alguien normal, amable, que no complicara las cosas. Pero supongo que la normalidad es frágil y que, a veces, lo que parece inofensivo puede contener grietas invisibles. Mientras él hablaba sobre un libro que estaba leyendo, noté que se quedaba mirando mis manos, no de una manera lasciva, sino como si buscara algo en ellas. Se dio cuenta de que lo observaba y rápidamente recuperó la compostura. Intenté ignorar el detalle, atribuirlo a simple timidez, y seguí escuchándolo. Era fácil relajarse con él, demasiado fácil. «¿Quieres algo?», preguntó. «¿Un café, un té? O puedo pedir un chocolate si lo prefieres. El chocolate siempre funciona para días fríos». Me reí. «Un té está bien, gracias». Él levantó la mano para llamar al camarero, y ahí ocurrió el primer detalle que, en retrospectiva, debería haberme encendido una alarma. La forma en que se detuvo a medio gesto, como si algo lo hubiera sobresaltado. Miró hacia la puerta, luego hacia la ventana detrás de mí y finalmente hacia el camarero. Su mano quedó suspendida en el aire unos segundos, temblando apenas, antes de completar el movimiento. El camarero tomó el pedido sin mayor complicación, pero Javier seguía mirando alrededor. Algo en su expresión había cambiado, aunque solo por un instante. Un destello de alerta, como un animal que detecta un sonido imperceptible para los demás. Parpadeó un par de veces y volvió a sonreírme. «Perdona, a veces me distraigo», dijo, como si nada. Asentí sin darle demasiada importancia. Había gente que simplemente era nerviosa, y él, con su corbata de patitos, no parecía el tipo de persona capaz de inquietar a nadie. Qué equivocada estaba. La conversación retomó un ritmo suave, casi agradable. Me habló de su trabajo en una pequeña empresa de diseño. Yo le conté sobre mis clases y mis proyectos, y por un rato todo pareció encajar. Incluso pensé que, si la tarde seguía así, tal vez aceptaría una segunda cita, pero mientras él contaba una anécdota sobre su sobrino, el de la famosa corbata, vi nuevamente esa mirada fugaz hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara, como si temiera que, en cualquier momento, algo catastrófico irrumpiera en su mundo. «¿Todo bien?», pregunté finalmente. Él tardó unos segundos en responder, demasiado consciente de sí mismo. «Sí, claro, es solo
Costumbre. Quise preguntar a qué se refería, pero en ese momento el camarero trajo nuestras bebidas y la conversación se dispersó un poco. Mientras él removía su café con movimientos lentos, casi obsesivos, pensé que tal vez simplemente era un hombre tímido que había tenido malas experiencias. Nada grave, nada fuera de lo normal. Pero entonces levantó la vista hacia mí y sin venir a cuento, dijo: Me alegra que hayas venido. No todo el mundo lo hubiera hecho. Su tono era amable, pero había algo detrás, algo más profundo y difícil de definir, una sombra leve en su voz, en sus ojos. Me sentí observada, analizada, como si estuviera pasando un examen que no sabía que estaba rindiendo. Bueno, respondí, algo incómoda. No tenía motivos para no venir. Sonrió, una sonrisa lenta, una sonrisa demasiado satisfecha. Fue en ese preciso momento cuando escuché un pequeño clic bajo la mesa, un sonido suave, mecánico, imposible de reconocer de inmediato. Sentí una vibración leve en el suelo, como si algo se hubiera activado cerca de mis pies. Me incliné apenas, tratando de ver qué era, pero él habló antes de que pudiera moverme. No te preocupes por eso, susurró, con una calma que me erizó la piel. Todo está bajo control, al menos por ahora. Y entonces supe, sin entender aún cómo ni por qué, que nada de lo que estaba ocurriendo era normal, que esta cita no era una cita, que Javier no era simplemente un hombre tímido con una corbata ridícula, que había algo más, algo debajo de la mesa, algo que él no quería que yo viera, y que ya era demasiado tarde para levantarme e irme sin consecuencias. El clic bajo la mesa aún rondaba en mi cabeza cuando Javier, como si nada, llevó su taza de café a los labios. Yo intenté convencerme de que había sido algún mecanismo de la mesa, una silla moviéndose, cualquier cosa que mi mente pudiera aceptar sin sobresaltos, pero la forma en que él reaccionó, como si hubiera estado esperando el sonido, como si lo hubiera provocado, me inquietó más de lo que quería admitir. Me forcé a mantener la calma, respiré hondo. No quería parecer paranoica, tal vez él simplemente era peculiar, y no tenía derecho a juzgarlo sin probar primero el té, que empezaba a desprender un aroma reconfortante. Aún así, mientras llevaba la taza hacia mí, noté que Javier no me quitaba los ojos de encima. No era una mirada coqueta ni tímida, era verificadora, como si necesitara asegurarse de algo. No sabía de qué, y preferí no preguntarlo. ¿Está bueno?, preguntó cuando di el primer sorbo. Sí, respondí, intentando sonar natural. Calentito. Asintió como si aquello fuera un dato importante que debía registrar mentalmente. Se acomodó la corbata de patitos, carraspeó y dijo: Antes de que sigamos, ¿apagaste el móvil? Me atraganté un poco con el té. ¿El móvil? Sí, dijo con total seriedad. Tu teléfono, ¿lo apagaste? Miré mi bolso, apoyado a mi lado. Ni siquiera lo había sacado. No, ¿por qué tendría que apagarlo? Javier miró inmediatamente hacia la puerta del café, luego hacia la ventana y después a un punto indefinido detrás de mi hombro. Sus ojos iban saltando como si persiguieran sombras invisibles. Es importante, susurró, mucho más de lo que imaginas. Dejó la taza en el plato con un golpecito suave pero preciso, un gesto casi ritual. Yo me quedé ahí, inmóvil, sin saber qué decir. ¿Sería una broma? ¿Un comentario extraño fruto de algún hobby raro? ¿O había algo más profundo en esa urgencia repentina? No quiero que te pongas nerviosa, continuó. Solo confío en ti, Lucía. No quiero que ellos nos escuchen. Me quedé helada. ¿Ellos quiénes?, pregunté, intentando que mi voz no temblara, pero él no respondió enseguida. En vez de eso, sacó su móvil, lo puso boca abajo sobre la mesa y lo deslizó hacia mí con un leve empujón, como si me ofreciera una prueba o una llave. El móvil tenía una pegatina rota en la parte trasera, una figura borrosa, tal vez un cartel de una serie o un personaje infantil, imposible de distinguir. Intenté no fijarme demasiado porque él seguía observándome de una forma intensa, casi desmedida. ¿Podemos seguir con la conversación si no apago mi móvil?, pregunté finalmente. Pareció considerarlo. Miró mis manos, miró mi bolso, miró a su alrededor otra vez. Podemos intentar, susurró, pero no es lo ideal.
Sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. Algo en mí me decía que debía poner fin a la cita en ese mismo instante, pero otro impulso, quizá la inercia, quizá la educación, quizá la morbosidad, me empujó a continuar. Después de todo, un hombre excéntrico no es un criminal, al menos no necesariamente. Está bien, dije cambiando de tema con la suavidad que me enseñó la vida. Me estabas contando de tu sobrino. Y funcionó, o al menos eso creí. Javier sonrió, se relajó un poco y retomó la historia sobre una fiesta infantil. Habló de globos, de un pastel desastroso, de cómo terminó usando la corbata de patitos para que el niño dejara de llorar. Era un relato entrañable, si no fuera porque, entre frase y frase, sus ojos volvían a desviarse hacia la puerta del local, cada 10 segundos, regular, preciso, como si esperara algo o como si temiera algo. No pude evitar preguntarme si quizá había tenido experiencias traumáticas o tal vez ansiedad severa. Yo misma había atravesado etapas en las que todo me parecía una amenaza. No era tan extraño, pero había algo en él que no encajaba en esa explicación sencilla. No era miedo lo que veía en su mirada, era vigilancia, una vigilancia aprendida, práctica, dirigida. Cuando terminó su anécdota, dijo de pronto: ¿No oyes nada raro? ¿Como raro? Shh. Me quedé quieta. Él ladeó la cabeza y escuchó atentamente. El café estaba animado, lleno de conversaciones superpuestas, cucharillas chocando contra tazas, el vapor de la máquina de espresso soltando pequeñas nubes, el sonido de siempre. Ese ruido, dijo al fin, frunciendo el ceño, está más fuerte que antes. ¿El vapor? ¿La máquina de café? No, el zumbido, es distinto. Cada vez que alguien entra, yo no escuchaba ningún zumbido, solo mis pulsaciones acelerándose. Javier, empecé a decir, pero él volvió a interrumpirme. Quizás sea mejor si cambias de sitio. Se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz, por si te están enfocando desde la calle. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca, intenté sonreír, intenté aparentar tranquilidad, intenté actuar como si no estuviera reconsiderando toda mi vida y mis decisiones desde que había entrado al dichoso café. Estoy bien aquí, le dije, firme. Javier me miró como si le hubiera dolido que rechazara su consejo, y por un instante pareció ofendido, incluso herido. Luego suspiró profundamente, se recostó en la silla y murmuró: Supongo que todavía no lo notas, pero lo notarás. ¿Notar qué? Pregunté. Sus ojos se entrecerraron y su voz fue apenas un murmullo. ¿Cómo intentan escucharte? ¿Cómo te buscan? Me señaló con un leve movimiento del dedo índice. Te eligieron por algo, ¿sabes? Yo no tenía respuesta, no tenía palabras, no tenía nada que pudiera disolver aquella sensación de estar entrando en un túnel oscuro sin darme cuenta. Y entonces lo vi hacer un gesto que me heló por completo. Metió la mano en su chaqueta, sacó algo pequeño envuelto en papel y lo dejó sobre la mesa, empujándolo hacia mí con una cautela casi reverencial. Si lo tocas, dijo, entenderás muchas cosas. Me quedé mirando el pequeño paquete, incapaz de moverme. ¿Qué era? ¿Por qué lo tenía? ¿Por qué me lo daba a mí? Y lo peor, porque sentí de repente que no debía tocarlo bajo ninguna circunstancia. El paquete que Javier empujó hacia mí seguía ahí, tan pequeño y silencioso como una amenaza disfrazada. No sabía si debía abrirlo, rechazarlo o simplemente fingir que no existía, pero antes de que pudiera tomar una decisión, él lo retiró con rapidez. Lo guardó en su chaqueta como si hubiera cometido un error imperdonable al mostrármelo tan pronto. Aún no, susurró. No estás preparada. Mi estómago dio un vuelco. ¿Preparada para qué? Quise hacer la pregunta, exigir una explicación, pero Javier ya buscaba algo más en el interior de su mochila. Sus dedos temblaban con una mezcla inquietante de ansiedad y entusiasmo. Lo que vine a mostrarte es esto. Colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, ajada por los bordes, con manchas de humedad y esquinas dobladas. Era de un color indefinido, entre beige sucio y gris cansado, como si hubiera pasado por demasiadas manos o sobrevivido a demasiadas noches a la intemperie. Al posarla, Javier la deslizó hacia mí con la misma solemnidad con la que otros entregarían una reliquia sagrada.
Aquí está la verdad. No supe qué hacer. El impulso natural habría sido reír, o al menos sonreír con incomodidad, pero la forma en que él lo dijo no había rastro de ironía, era devoción pura, fe absoluta. Él realmente creía que esa carpeta contenía algo trascendental. Javier, empecé a decir, intentando sonar amable, no tienes que mostrarme nada que te ponga nervioso. No estoy nervioso, me interrumpió. Estoy aliviado. Por fin encontré a alguien que puede entender. Su convicción me dejó sin palabras. Tragué saliva y miré la carpeta aún cerrada. Por pura cortesía, acerqué las manos, como quien examina un libro viejo en una biblioteca, pero sin abrirlo. Javier observaba cada uno de mis movimientos, como si evaluara mi reacción emocional con precisión clínica. Puedes abrirla, dijo con una calma inquietante. No hará ruido, ya verifiqué. ¿Ruido? Los micrófonos, algunos se activan con cambios bruscos de aire, pero esta carpeta no los dispara. Intenté no dejar ver mi desconcierto. Respiré hondo, abrí las tapas con lentitud y me encontré con un caos organizado. Páginas impresas, recortes de periódico, fotografías borrosas, esquemas hechos a mano con varios colores de bolígrafo y mapas con marcas rojas, azules y negras. Todo estaba ordenado por secciones separadas con pestañas improvisadas, patrones, interferencias, seguimientos, incidentes, puntos de vigilancia. No parecía una investigación coherente, sino una obsesión acumulada. Antes de que digas nada, murmuró Javier, inclinándose hacia mí. Observa esto, sacó una hoja doblada en 4. Al desplegarla sobre la mesa, reveló un mapa de la ciudad, en el que había círculos concéntricos alrededor de ciertos edificios, flechas, números, fechas. ¿Qué es todo esto?, pregunté, obligándome a mantener un tono neutro. Zonas de interferencia, respondió sin dudar. Lugares donde las señales se comportan de manera anómala, donde ellos ajustan la frecuencia para evitar que los civiles lo noten, pero yo sí lo noto, porque aprendí a escucharlo. Ellos. Otra vez, quise preguntar quiénes eran exactamente, pero Javier pasó la página con rapidez, sin darme tiempo. La siguiente mostraba varias fotografías de postes de luz, antenas y hasta alcantarillas, algunas con zoom extremo, muy extremo, tanto que la imagen se distorsionaba hasta parecer un mosaico abstracto. Aquí, dijo señalando un cuadro pixelado, justo aquí se puede ver el primer indicio de que empezaron a expandirse. Mira ese borde. Acercó su dedo al papel, tocando un punto que, para mí, no era más que un par de sombras mal definidas. Parece, intenté ser amable, no sé, una mancha. Eso es lo que ellos quieren que creas. Sentí un leve sudor frío en la nuca, me esforcé por mantener la compostura. No quería burlarme, pero tampoco quería alentarlo. Estaba atrapada en un equilibrio incómodo entre empatía y miedo. Javier, dije con suavidad, no estoy segura de entender. No tienes que entender, interrumpió. Tienes que ver. Pasó 3, 4, 5 páginas más, todas llenas de gráficos, fechas, códigos, frases subrayadas como ya no queda mucho o patrón repetido, confirmar teoría. Había incluso un diagrama que parecía el plano de un edificio, con anotaciones como entrada alterna y rutas de escape. Me estaba mostrando todo aquello como si fuera un tesoro. ¿Cuánto tiempo llevas recopilando esto?, pregunté. Años, respondió con una mezcla de orgullo y cansancio, desde que empecé a notar los cambios. Al principio eran pequeños, una luz encendiéndose a la misma hora cada noche, un coche estacionado demasiado tiempo en el mismo lugar, las palomas que ya no se comportaban como palomas. Pero luego hizo una pausa larga, mirando hacia la ventana. Luego se volvió imposible ignorarlo. La seriedad en su rostro me desarmó. No parecía un hombre intentando engañar a nadie. Parecía alguien atrapado en una realidad que él mismo había construido para sobrevivir. Lucía, continuó, apoyando una mano sobre la carpeta, tú también lo has visto, solo que aún no lo reconoces. ¿Ver qué? Sus ojos se fijaron en los míos, intensos, casi febriles. Las señales, las coincidencias, las cosas que parecen triviales, pero no lo son. A ti también te siguen. Mi corazón dio un salto involuntario. ¿Qué? ¿Cómo que me siguen?
Javier se inclinó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Hay un patrón alrededor de ti. Lo noté desde que entraste. 3 personas miraron tu móvil, 2 se fijaron en tu bolso, una se giró cuando dijiste tu nombre. No fue casualidad. Me quedé helada. No sabía si era más aterrador que estuviera equivocado o que estuviera convencido de tener razón. Y entonces agregó: por eso te elegí, no podía traer a cualquiera, pero tú encajas. ¿En qué encajo exactamente? Sonrió. Una sonrisa lenta, una sonrisa que no supe interpretar. En la fase 2, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera respirar, abrió la siguiente sección de la carpeta. Dentro había algo aún más extraño, un dibujo hecho a mano, no un mapa, no un esquema, un retrato, mi retrato, hecho con trazos torpes pero inconfundibles. Tenía la sensación de que te conocía desde antes de conocerte, dijo con absoluta naturalidad. Y no me equivoqué, yo sentí que el mundo se me estrechaba alrededor. Y él, completamente ajeno a mi creciente terror, añadió: ahora que viste esto, la parte difícil comienza. Cuando Javier pasó la página y colocó frente a mí un conjunto de fotografías de utensilios de cocina. Por un instante pensé que era una broma rara, sí, pero una broma al fin y al cabo. Sin embargo, la expresión de su rostro disipó cualquier esperanza de que estuviera jugando. No había humor en sus ojos, solo una concentración febril, casi científica. Esta es la prueba más clara, dijo con solemnidad, lo que pocos se atreven a aceptar. Las imágenes mostraban cucharas, cucharas normales, de metal, de las que cualquiera usa para revolver el café o servir sopa. Algunas estaban apoyadas sobre tazas, otras reposaban sobre un mantel arrugado. Una incluso parecía estar sobre una encimera sucia, fotografiada con mal pulso y peor iluminación. ¿Qué se supone que estoy viendo?, pregunté. No lo que ves, respondió, sino lo que está justo debajo de lo que ves. Se inclinó tanto sobre la mesa que casi tocó las fotografías con la nariz. Señaló uno de los bordes de una cuchara con el dedo índice. Aquí, murmuró. La antena. Me acerqué más, intentando descifrar qué demonios estaba señalando. Era un simple doblez del metal, una deformidad común producida por el uso, nada más. Parece un golpe, dije con cautela. Javier negó con la cabeza, con un gesto lento, condescendiente, como quien corrige a un niño ingenuo. Eso es lo que ellos quieren que pienses. Y durante años lo lograron, pero no conmigo. Me pregunté si realmente creía que una cuchara podía contener una antena. Y lo peor, que esa teoría era, para él, una pieza fundamental del rompecabezas paranoico que llevaba construyendo años. Pasó otra hoja. Ahora había un primer plano de una cuchara bajo luz intensa, con un círculo rojo dibujado alrededor del mango. Lo instalaban aquí, explicó, justo en este punto, una microcavidad invisiblemente sellada. El chip entra en contacto con la piel cuando la persona sostiene el utensilio, recoge datos biométricos, rutas neuronales, patrones de sudoración. ¿Patrones de qué?, pregunté incrédula. Información vital, dijo él con convicción absoluta, todo lo que necesitan para evaluar a un individuo antes de incorporarlo al sistema. Intenté no dejar que mi cara expresara lo que estaba pensando. Él siguió hablando con la pasión de un profesor universitario dando una clase magistral. Hubo un tiempo, prosiguió, en que esto solo se hacía en ciertos restaurantes, lugares concretos, locales pequeños, familias seleccionadas, pero luego empezaron a expandirse. Ya las hay en todas partes. Javier, ¿de verdad crees que una cuchara? No lo creo, me cortó, casi ofendido. Lo sé, siguió pasando páginas. En una de ellas había un diagrama hecho a mano de la anatomía interna de una cuchara. Sí, de una cuchara. Había flechas, notas al margen, fórmulas que parecían más imitaciones que cálculos reales. ¿Ves esta sección curvada?, preguntó, tocando el papel con cuidado. No está allí por ergonomía, como dicen, sirve para alojar la fibra sensorial. Yo estaba cada vez más perdida. Me removí en la silla, incómoda. El ambiente del café empezaba a parecer surrealista. Risas de fondo, tazas chocando, gente entrando y saliendo. Y yo,
atrapada entre un té tibio y un hombre que me hablaba de cucharas espía. ¿Y todo esto? ¿Para qué? Pregunté al fin. ¿Qué ganarían monitoreando, no sé, cómo sostengo una cuchara? Javier respiró hondo, como si aquella pregunta fuera la clave de su misión. Control, Lucía, control absoluto. El comportamiento humano se analiza mejor en momentos triviales, cuando no estás pensando en ocultar nada, cuando simplemente comes, cuando tu cerebro se relaja. Esa es la verdadera ventana de información. Me quedé mirándolo sin saber qué responder. Su discurso era tan elaborado dentro de su propia lógica delirante, que tenía miedo de contradecirlo abiertamente. No quiero que te asustes, añadió, pero necesito saber algo. ¿Qué? Sus ojos brillaron de un modo extraño. ¿Has usado cucharas de este café antes? Sentí un escalofrío, no porque creyera en su teoría, sino porque la pregunta era absurda y alarmante al mismo tiempo. Intenté recordar si alguna vez había estado allí, pero mi mente estaba demasiado nublada por la tensión. No, no lo sé, respondí vagamente. Ese fue un error, porque su rostro se iluminó con una mezcla inquietante de triunfo y alarma. Eso explica muchas cosas, murmuró, muchas más de las que imaginaba. ¿Qué cosas? Pregunté con el pulso acelerado. Él no respondió. En lugar de eso, sostuvo una de las fotografías y la acercó tanto que pude ver la textura granulada del papel. Tocó un punto concreto en la imagen, una sombra apenas perceptible en el mango de una cuchara. Mira esto bien, ordenó. No parpadees. Obedecí, más por shock que por voluntad propia. Esto, dijo con voz baja, es idéntico al modelo que ellos colocan en los locales bajo vigilancia indirecta. ¿Vigilancia indirecta? Sí, lugares donde no controlan a todos, pero sí observan a quienes consideran posibles candidatos. La palabra candidatos se quedó flotando entre nosotros. ¿Candidatos para qué? Para lo que viene, susurró. Tragué saliva. Él se inclinó más, tanto que por un momento pensé que iba a susurrarme un secreto terrible. Pero en lugar de eso, volvió a buscar dentro de la carpeta y sacó otra fotografía. Esta mostraba una cuchara rota, el mango separado del cuenco metálico. La abrí yo mismo, dijo con orgullo, y encontré algo dentro. ¿Qué? No te lo puedo enseñar aquí, no sería seguro. Mi respiración se volvió pesada. Él siguió. Pero lo que encontré confirma que todo está conectado. Las interferencias, los puntos marcados en la ciudad, los cambios en el comportamiento de la gente. Y ahora, tú. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo en todo eso? Javier dejó caer la foto sobre la mesa y con un tono casi reverente respondió: Te eligieron por tu capacidad de adaptación. Yo solo fui el mensajero. Un nudo helado se me formó en el estómago, y mientras él cerraba la carpeta con movimientos lentos, ceremoniales, añadió: Ahora entiendes por qué te necesitaba. No, no entendía nada, pero lo peor no era eso. Lo peor era que Javier hablaba como si ya fuera imposible que yo saliera de aquella cita sin convertirme en parte de su mundo. Cuando creí que nada podía superar la teoría de la cuchara inteligente, Javier abrió la carpeta por una sección etiquetada con letras grandes y torcidas: Vigilancia aérea. El nombre ya me dio mala espina, pero lo que vi dentro superó cualquier expectativa racional. Era un mapa de la ciudad, grande, arrugado, lleno de líneas rojas que se cruzaban como venas inflamadas. Había puntos marcados en casi todas las plazas, parques y esquinas, dibujados con un trazo apresurado que revelaba ansiedad y obsesión. Junto a cada punto, Javier había pegado una fotografía de una paloma, fotos borrosas, tomadas desde ángulos extraños, algunas de tan mala calidad que parecían una mancha gris con alas. No son animales, dijo con una firmeza escalofriante. Son drones, drones con plumas. Me quedé en silencio tratando de procesarlo. Él interpretó ese silencio como una invitación para seguir. Sé que al principio cuesta aceptarlo, continuó. Yo también pensé que era una locura, pero ya no tengo dudas. No después de todo lo que he visto. Se inclinó hacia adelante, señalando una de las fotos. Era una paloma posada sobre una barandilla, con el cuello ligeramente ladeado y el ojo mirando a la cámara. No tenía nada de especial, pero Javier trazó un círculo rojo alrededor del ojo.
Aquí está la cámara, explicó. Esta especie no tiene iris con ese brillo metálico. Lo comparé con imágenes de palomas reales. Esta tiene un reflejo distinto, ¿ves? Yo no veía nada más que una paloma con mala iluminación, pero él estaba completamente convencido, y había algo inquietante en su convicción. Las palomas robot llevan años infiltrándose, siguió hablando con un tono didáctico como si diera una conferencia. Primero eran modelos más toscos, se notaba el mecanismo de las alas, pero ahora perfeccionaron el diseño. Pasó otra hoja. Esta mostraba una paloma en pleno vuelo, captada en un ángulo tan extraño que parecía estar suspendida en el aire, congelada. Aquí, señaló. ¿Ves cómo las alas están demasiado rectas? Las aves reales curvan ligeramente esta parte para equilibrarse. Esta no, es un fallo mecánico. Yo no sabía mucho sobre aves, pero él hablaba con tanta seriedad que empezaba a sentir un nudo en el estómago, no porque creyera en su teoría, sino porque era evidente que él vivía atrapado dentro de ella. ¿Y para qué controlarían palomas? Pregunté con un hilo de voz. Javier soltó una risa corta, sin humor, casi amarga. Lucía, controlan todo. ¿No lo ves? Las palomas son la herramienta perfecta. Nadie sospecha de ellas. Pueden acercarse a cualquier sitio, pasar inadvertidas. Son mensajeras, como siempre lo fueron, pero ahora al servicio de algo mucho más grande. Se puso serio de nuevo y bajó la voz hasta un susurro imperceptible. Una de ellas me siguió todo el día. Mi corazón se apretó. Él estaba cada vez más hundido en su relato, cada vez más lejos de la realidad en la que yo intentaba mantenerme. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con cautela. Javier abrió otra sección de la carpeta y sacó una serie de fotos tomadas en distintos momentos del día. Una paloma gris en una farola. La misma paloma, o eso él afirmaba, sobre un coche. Luego en una rama. Después en un contenedor de basura y finalmente frente a su edificio. La reconocí por este detalle, dijo señalando el ala izquierda en la primera imagen. Una mancha perfectamente circular. No es natural, es un sello de ensamblaje. Puede ser otra paloma, intenté decir. Hay muchas que se parecen entre sí. Javier negó con la cabeza, con una fuerza que me sobresaltó. Era la misma, lo sé, la sentía. Cuando caminaba detrás de mí, el aire cambiaba de frecuencia. Cuando la tenía cerca, mi móvil se quedaba sin señal. Son patrones, patrones, y no fallan. Yo estaba al borde de un ataque de nervios, pero intenté mantener la calma. La gente seguía entrando y saliendo del café, riendo, hablando, viviendo sus vidas ajenas al torbellino en el que yo me había metido por aceptar una cita a ciegas. Mira este mapa, continuó, extendiéndolo sobre la mesa como si fuera un tesoro cartográfico. Cada marca roja indica nidos artificiales, zonas de almacenamiento. Las palomas no anidan realmente, eso es un mito urbano. Lo que hacen es estacionarse cerca de sus bases, a recargar energía, enviar datos y recibir instrucciones. Yo no sabía si reír, llorar o salir corriendo. Todo en aquel mapa parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero él lo trataba como la más pura realidad. Javier, intenté intervenir. Quizás esto... Shh, me interrumpió, levantando la mano sin mirarme. No me cortes. Si hablas mientras señalo un punto crítico, los sensores del entorno pueden captar cambios en la vibración de nuestra voz. Mejor en silencio. Me quedé congelada, obedeciendo por reflejo más que por convicción. Aquí, susurró mientras colocaba su dedo en una intersección marcada con 3 círculos negros superpuestos. Esta es la zona donde las palomas robot se reagrupan en caso de emergencia. Lo descubrí la semana pasada. Les tomé una foto, pero su expresión cambió. Pero alguien la borró de mi móvil. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Alguien? Sí, asintió con total seguridad. Ellos neutralizaron la evidencia, pero no importa. Tengo otras formas de rastrear la actividad. Cerró el mapa con un golpe seco. Yo di un respingo. Lucía, dijo mirándome directo a los ojos, tú también estabas siendo observada cuando entraste aquí. Una paloma pasó volando justo detrás de ti. ¿No lo sentiste? El café parecía más pequeño de pronto, las ventanas más cercanas, el aire más denso. No, respondí con sinceridad. No sentí nada.
Él suspiró, como si mi respuesta confirmara todas sus sospechas. Eso significa que ya estás en el punto rojo, murmuró, la fase en la que intentan evaluar tu nivel de conciencia. Si te detectan receptiva, te seleccionarán. Si no, te neutralizarán. Neutralizar. La palabra cayó como un cubo de agua helada en mi espalda. Javier, creo que estás malinterpretando cosas, logré decir con voz temblorosa. Quizás, no sé, estás viendo patrones donde no los hay. Él entrecerró los ojos, no enojado, dolido, como si mis palabras fueran una traición inesperada. Eso mismo dijeron los otros, susurró. Y ahora ya no están. Mi sangre se congeló por completo. ¿Qué quieres decir? Javier guardó las fotografías con manos temblorosas, respirando rápido. No puedo hablar de eso aquí. Los muros escuchan, las palomas también. Y mientras cerraba la carpeta contra la mesa, lanzó una frase que hizo que mi corazón latiera con violencia. Lucía, no sabes la suerte que tienes de que te lo esté contando a ti, antes de que ellos te pongan la etiqueta. Los dedos de Javier temblaban cuando cerró la carpeta, como si acabara de revelar un secreto tan intenso que incluso el aire del café pudiera deformarlo. Él respiraba rápido, con una mezcla de excitación y miedo, y cada exhalación parecía afilar su paranoia un poco más. Yo, en cambio, empezaba a sentir un cansancio frío, un peso en el pecho que solo aparece cuando sabes que estás atrapada en una situación que no puedes abandonar sin provocar algo irreparable. Intenté mantener la cordura. Respiré hondo. Conté hasta 5. Me preparé para hablar con la calma más razonable que pudiera reunir. Javier, dije suavemente, creo que estás muy estresado. Tal vez no pude terminar. Él levantó la mano con una brusquedad sorprendente, como si hubiera interceptado una bala invisible. No sigas, susurró, con el rostro tenso. No sigas por ahí. Ya te escucharon. Mi corazón dio un salto. ¿Quiénes? Su mirada se desplazó lentamente, con la precisión de un relojero, hacia mi derecha. No miró a una persona en particular. Miró al aire, como si allí hubiera algo suspendido, flotando, grabando. Ellos, murmuró, siempre escuchan cuando alguien intenta minimizar la verdad. Es la manera más rápida de llamar su atención. Yo seguí su mirada, pero solo había una planta artificial y una lámpara colgante. Nada más. Javier, por favor, insistí. No hay nadie escuchándonos. Él negó con la cabeza, con desesperación contenida. Claro que los hay, es su especialidad, hacerse invisibles, mezclarse con el entorno, y cuando no están aquí dentro, están afuera. Miró hacia la ventana. En ese momento pasó un coche normal, un sedán viejo y sucio. Para Javier, sin embargo, fue suficiente para tensarse como un resorte. ¿Lo viste? Preguntó, alarmado. Ese coche no debería estar aquí a esta hora. Es un coche cualquiera, dije. No, pasa siempre a las mismas horas y siempre con los mismos 2 ocupantes. No es coincidencia, nada lo es. Yo quería decirle que estaba paranoico, pero sabía que cualquier palabra podía empujarlo a un estado más agudo. Era como caminar sobre cristales. Si hablaba demasiado, podía romper algo dentro de él. Si decía muy poco, podía interpretarlo como complicidad o como amenaza. Me quedé en silencio. Javier aprovechó ese silencio para inclinarse aún más hacia mí. La distancia entre nuestras caras se redujo a pocos centímetros. Sus ojos, grandes y oscuros, temblaban. Lucía, murmuró. ¿Sabes cuántas veces el camarero miró esta mesa desde que llegamos? Miré al camarero que limpiaba vasos sin prestarnos atención. Parecía un chico común, ligeramente aburrido de su trabajo. No sé, respondí. 9 veces, dijo él. 9. Y cada vez que lo hacía, su mano derecha se acercaba al bolsillo. ¿Lo viste? No, admití. Porque no estás entrenada. Pero yo sí. Yo sé cuando alguien está tomando nota mental. Yo sé cuando alguien está escuchando una conversación que no debería. Y él, señaló discretamente al camarero, lleva rato intentando captar palabras clave. No lo culpo, claro. Él solo sigue órdenes. Sentí un escalofrío. No por el camarero, por él. Javier empezó a frotarse las manos compulsivamente, como quien intenta calentarse en pleno invierno. Este sitio ya no es seguro,
dijo. Desde que abrí la carpeta lo supe, y ahora que hablamos de las palomas, ellos lo saben también. Lo sienten, saben que tú estás despertando. No estoy despertando, contesté, luchando por sonar firme. Solo estoy escuchándote porque quiero entender cómo te sientes. Javier frunció el ceño, desconfiado. Eso es exactamente lo que diría alguien que teme admitir la verdad, murmuró. Pero no te juzgo. Al principio, negar es lo más común. Es un mecanismo de defensa del cerebro. Lo diseñaron así. Lo diseñaron. Mi pulso se aceleró. Él siguió. Hay señales por todas partes, Lucía. Lo que pasa es que no las ves todavía. Pero cuando las veas, cuando te des cuenta de que cada vez que cambias de acera alguien ajusta su paso, de que las luces de las farolas titilan cuando tú pasas debajo, de que un pájaro te observa 2 segundos más de lo normal, entonces todo encajará. Me quedé muda. Ellos llevan décadas afinando el programa, prosiguió. No los militares, como muchos creen. No, esto va más allá de cualquier gobierno, va más allá del tiempo. Es una red que no descansa. Su respiración se intensificó. Yo sentía que mis manos sudaban, frías, pegajosas. ¿Sabes por qué te buscan? Preguntó de pronto. Mi garganta se cerró. ¿Por qué? Porque tienes un aura que no se puede manipular tan fácilmente, susurró. No todos la tienen, pero tú sí. No supe si reír, llorar o correr. Él me observó como si acabara de decirme un cumplido. Y por eso, continuó, desde que entraste, las señales cambiaron. El ruido ambiente bajó, las frecuencias se hicieron más densas. Ellos ajustaron todo para escucharte mejor. Te puse a prueba cuando te pedí que apagaras el móvil. Y fallaste. ¿Fallé? Asintió con gravedad. Eso les indicó que todavía no estás preparada para la resistencia. Mis latidos golpeaban mi pecho con violencia. Javier, nadie me sigue, dije. De verdad, no hay señales, no hay. Claro que las hay, explotó de repente, aunque mantuvo la voz baja. ¿Crees que no lo vi? Cuando entraste, la mujer de la mesa del fondo levantó ligeramente la cabeza. Ese gesto significa registro, y cuando te sentaste, un hombre de la calle se detuvo medio segundo antes de seguir caminando. Eso no es natural. Y luego tu móvil vibró 2 veces sin recibir notificaciones. ¿No lo notaste? En ese instante entendí que ya no hablaba solo de conspiraciones, hablaba desde un abismo interno que yo no podía cruzar. Lucía, dijo finalmente con una calma repentina, inquietante. No quiero asustarte, pero debes saberlo. ¿Saber qué? Javier se inclinó hacia mí y con una gravedad casi ritual susurró. Ellos ya te están vigilando, mientras hablamos, aquí mismo. Yo tragué saliva, intentando mantenerme entera, pero entonces él añadió, y si no hacemos algo pronto, no te van a dejar ir. Cuando Javier pronunció la frase, no te van a dejar ir, sentí que el café entero se encogía alrededor de mí, como si las paredes se cerraran un poco, como si el zumbido ambiente bajara de volumen solo para escuchar mi respiración temblorosa. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón golpeaba tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Javier, susurré, buscando la calma que ya no tenía, nadie me está vigilando, solo estamos tú y yo hablando, nada más. Él inclinó la cabeza, mirándome como si acabara de decir una tontería monumental. Lucía, dijo lentamente, como quien escoge cada palabra con precisión quirúrgica, no puedes seguir negándolo. No ahora. Has llegado demasiado lejos. ¿Llegado a dónde? A la antesala, respondió en voz baja. A la puerta. Y ahora debo hacerte la pregunta. Su tono cambió, su postura también. Ya no estaba nervioso ni tembloroso. Ahora parecía convencido, casi solemne, como alguien que está a punto de entregar un juramento antiguo. ¿Qué pregunta? Dije, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Javier tomó mis manos de repente, con una rapidez que no esperaba. Sus dedos estaban fríos, tensos, como si contuvieran electricidad estática. Intenté retirarlas por reflejo, pero él las sostuvo con delicadeza firme. No fuerza, pero sí insistencia. Lucía, susurró, mirándome a los ojos sin pestañear. ¿Estás lista para unirte a la resistencia? Mi cuerpo entero se paralizó.
No supe qué decir, qué hacer, cómo moverme. Podía sentir la mirada de algunas personas del café, curiosas, tal vez por la postura demasiado cercana que él había adoptado. Pero Javier no se dio cuenta de nada. Estaba completamente absorto en mí, esperando mi respuesta como si el mundo entero dependiera de ella. No sé de qué estás hablando, logré decir con voz débil. Sí lo sabes, insistió. Lo sientes, por eso no te fuiste cuando viste la carpeta, por eso no te apartaste cuando te conté lo de la cuchara, por eso escuchaste lo de las palomas sin reírte. Sabes que hay algo más allá de lo que permiten que veamos. Yo abrí la boca para decirle que no, que nada de eso era cierto, pero él continuó. He buscado durante meses a alguien como tú, dijo con un fervor casi religioso, alguien con vibración pura. Eso es lo que ellos no pueden detectar fácilmente. Gente como tú es la que puede cambiar las cosas. Javier, yo no... No digas que no, interrumpió. Lo sé, lo vi. Se llevó una mano al bolsillo y sacó un pequeño objeto metálico del tamaño de una moneda. No lo reconocí. No parecía un aparato tecnológico real, sino una pieza suelta de algún mecanismo desconocido. Él lo sostuvo entre nosotros como si fuera un talismán. Esto reaccionó cuando te acercaste, dijo con gravedad. No lo hace con cualquiera. Yo lo miré sin comprender. Javier, necesitas ayuda, susurré. De verdad, no puedo unirme a nada porque esto no es real. Fue como encender un fósforo en un cuarto lleno de gas. Sus ojos se abrieron de par en par, heridos, incrédulos, casi traicionados. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó con una voz baja que temblaba de emoción contenida. Después de todo lo que te mostré, después de que escogí confiar en ti. No es cuestión de confianza, es que... Claro que lo es. Su explosión fue tan súbita que varias personas en las mesas cercanas se giraron. Tú no entiendes lo difícil que es encontrar a alguien que no esté contaminado, que no esté marcado, que no haya sido ya intervenido. Javier, por favor, cálmate. Pero mis palabras no servían de nada. Había entrado en una especie de trance intenso, un fervor que lo hacía moverse con gestos suaves pero llenos de urgencia. Mira, dijo suavizando la voz mientras sostenía mis manos con más fuerza, no estoy pidiéndote nada imposible, solo que confíes en mí, que entiendas que soy la única persona que quiere ayudarte de verdad. Si te unes a la resistencia, puedo protegerte. No dejaré que te hagan daño. Mi respiración empezaba a acelerarse. No podía liberarme sin llamar más la atención del local, y no quería provocar una reacción impredecible. Javier se inclinó un poco más, con un aire casi mesiánico. Podemos hacerlo juntos, prosiguió. Todo está a punto de cambiar, la red está débil, están distraídos. Si te unes ahora, justo ahora, podemos tomar ventaja, por eso necesitas decirlo. ¿Decir qué?, pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. La frase, susurró, como si pronunciara un código secreto. Solo dime, estoy lista. Me quedé completamente paralizada. No puedo decir eso, Javier, murmuré. Él parpadeó, confundido. Luego su confusión se deformó en sospecha. ¿Por qué no? ¿Qué te impide decirlo?, preguntó con un tono más afilado. ¿Tienes miedo? ¿O ya te marcaron? Nadie me marcó, dije con suavidad desesperada. Simplemente, esto es demasiado para mí, no es real, no puedo seguirte en esto. La palabra irreal cayó como una bomba. Javier soltó mis manos al fin, pero no fue un gesto de rendición, fue un gesto de alarma. Las retiró como si de pronto quemaran. Lo sabía, murmuró. Te están interfiriendo, te sabotean los pensamientos, por eso dudas, por eso te niegas. Javier, él ladeó la cabeza, estudiándome con una intensidad tan penetrante que me incomodó profundamente. Lucía, dijo con un tono más bajo, dime la verdad, contéstame con sinceridad absoluta. ¿Te han contactado antes? Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué? No, claro que no. Pero él no me creyó. Una sombra cruzó su rostro, algo muy parecido al miedo, o peor, a la certeza. Entonces, concluyó en voz baja, significa que te están observando muy de cerca, más de lo que pensé, y eso solo tiene un significado. Tragué saliva, aterrada por lo que pudiera decir. Él no me quitó la vista de encima. Lucía, susurró casi con reverencia, casi con horror.
Tú eres mucho más importante de lo que imaginaba. Cuando Javier soltó aquella frase, eres mucho más importante de lo que imaginaba, sentí un frío reptar por mi columna, no porque creyera en nada de lo que decía, sino porque su mirada había cambiado. Ya no me observaba como a una desconocida con la que intentaba compartir teorías extravagantes. Ahora me miraba como si yo fuera una pieza clave, un detonante, un elemento sagrado dentro de su delirio. Y eso me aterraba más que cualquier idea conspirativa. El ambiente del café parecía haberse vuelto más denso. Los sonidos se distorsionaban, como si mi cerebro intentara aislarme del exterior para concentrarse únicamente en sobrevivir. Javier respiraba hondo, lento, como si intentara calmarse antes de decir algo de enorme importancia. Lucía, empezó, necesito que mantengas la calma. Lo que voy a enseñarte puede parecer brusco, pero no tenemos más tiempo. Sentí la urgencia en su voz como un golpe. Antes de que pudiera responder, Javier volvió a abrir la carpeta. Esta vez no lo hizo con la delicadeza cuidadosa de un archivista obsesivo. La abrió de golpe, acelerado, sacando de entre sus hojas una especie de plano enorme, doblado en 4. Lo desplegó sobre la mesa. Era un mapa de color verde oscuro, lleno de manchas y anotaciones manuscritas. A primera vista parecía uno de esos mapas turísticos que muestran rutas de senderismo, pero Javier lo sostenía con la solemnidad de quien sostiene la clave de una profecía. Aquí, dijo señalando un punto casi perdido entre árboles dibujados, esta es la zona segura más cercana. ¿Zona segura? Repetí. Sí, una de las pocas que quedan. Lugares donde la señal no penetra, donde las ondas no llegan. Cabañas abandonadas, terreno irregular, interferencias naturales. El bosque es el único sitio donde ellos pierden poder. Respiré hondo. El bosque, cabañas, huir. Ya veía hacia dónde iba esto, y no me gustaba ni un poco. Javier, intenté decir con suavidad, creo que necesitas descansar, pensar con claridad. Esto ya está yendo demasiado lejos. Pero él negó con fuerza. No, Lucía, justo ahora es cuando estamos más cerca de escapar. ¿No lo sientes? Mira a tu alrededor. Miré. El café seguía siendo el mismo. 2 chicas tomando un pastel, un hombre mayor leyendo, el camarero limpiando vasos. Normalidad absoluta. No veo nada raro, respondí. Porque están camuflados, susurró él. Pero yo sí lo noto. El aire está distinto. La presión, la vibración, la frecuencia. Se acercó un poco más. Nos están empezando a rodear. Tragué saliva. No nos está rodeando nadie, Javier. Lucía. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de miedo y esperanza. Si nos quedamos aquí, ellos van a intervenir. Una intervención directa. No quiero que presencies eso. Tienes un aura muy pura. No puedes exponerte todavía. Antes de que pudiera preguntar qué demonios significaba eso, Javier extendió la mano y pasó las hojas del mapa hasta llegar a otra sección, una más detallada, un sendero marcado en rojo, una anotación, punto de reunión, plan B. Podemos irnos ahora mismo, dijo. El bosque está a menos de 1 hora en coche, no es difícil llegar. Una vez allí podemos destruir los móviles, tirarlos al río. Ellos perderán nuestra ubicación. Será como desaparecer del sistema. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Ya no era solo paranoia verbal, era una propuesta real, una huida, una fuga, un secuestro disfrazado de rescate. Javier, no puedo irme, dije firme, aunque la voz me temblara. Tengo obligaciones, vida, familia, no puedo desaparecer así. Él suspiró como si mi respuesta fuera una decepción esperada. Lo sé, dijo, eso es lo que ellos quieren que pienses. Pero nada de eso importa si estás en peligro. Lucía, te lo suplico, piensa, ¿qué vale más? ¿Tu vida normal o tu libertad? Era un discurso seductor, peligroso, lleno de palabras que en cualquier otra boca sonarían ridículas, pero en la suya, en su estado, eran una advertencia, y yo sabía que decir no abiertamente podía desestabilizarlo, pero decir sí era aún más peligroso. Javier, empecé, no estoy preparada para huir a ningún bosque. Él bajó la mirada como si le doliera. No tienes que estarlo, respondió.
Yo me encargaré de todo, ya tengo provisiones guardadas, ropa, agua, pilas, todo lo necesario para sobrevivir varios días sin que nos rastreen. Incluso encontré una cabaña semienterrada, perfecta para escondernos al principio. Mi estómago se revolvió. ¿Tú ya lo tenías planeado? Desde hace semanas. Lo dijo con una naturalidad aterradora. Solo estaba esperando encontrar a la persona adecuada, y sé que eres tú. Lo supe desde que entraste al café. Él hablaba como si estuviera destinado, como si yo fuera parte de una misión, como si mi presencia allí no hubiera sido fruto de una cita a ciegas, sino de algo mucho más grande, fabricado en su mente. Javier cerró los ojos un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, los tenía llenos de decisión. Tenemos que irnos hoy. Hoy no, repliqué de inmediato. No puedo. Hoy es el único día, insistió. Las señales están alineadas. Hice los cálculos esta mañana. Los drones estarán ocupados en otra zona. Las palomas no volarán hasta las 2. Ellos estarán distraídos revisando informes. Si esperamos a mañana, todo cambiará. Yo intenté mantener el control, intenté no levantar la voz, intenté no mostrar el horror creciente que me invadía. Javier, no voy a ir contigo al bosque. Lo siento, no puedo. Él se quedó en silencio, un silencio que duró demasiado, un silencio cargado de algo impredecible. Luego habló despacio, pesado, con una voz que parecía desgastarse en cada sílaba. No lo entiendes. Si no vienes conmigo, te encontrarán. No me va a encontrar nadie. Sí, susurró con un temblor en los labios. Sí lo harán, y no estaré ahí para protegerte. Sus ojos comenzaron a llenarse de una angustia tan intensa que casi sentí culpa, pero justo cuando pensé que iba a romperse, ocurrió lo contrario. Se calmó, sonrió, esa sonrisa suya, tan tranquila que me heló la sangre. No te preocupes, dijo finalmente. Tengo un plan alternativo. Si no logras tomar la decisión ahora, puedo ayudarte a hacerlo en el camino. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir con en el camino? Javier dobló el mapa con precisión meticulosa, lo guardó en su mochila y con voz suave, casi cariñosa, respondió: No te voy a dejar atrás, Lucía. No después de todo esto, el destino ya te eligió. Yo solo tengo que ayudarte a verlo. Mi garganta se cerró. Y él, sin darse cuenta del pánico absoluto que me inundaba, añadió: Cuando salgamos del café, tú vendrás conmigo. Cuando Javier dijo: Cuando salgamos del café, tú vendrás conmigo, algo dentro de mí se quebró. Una voz interna, profunda y primitiva, gritó que estaba en peligro real. No por palomas mecánicas, ni por cucharas inteligentes, ni por ninguna conspiración absurda. El peligro era él, su mirada fija, su sonrisa lenta, la certeza fanática con la que hablaba. Era un abismo envuelto en una corbata de patitos. Mi respiración se volvió corta, intenté que no se notara, tragué saliva, mantuve la vista en la mesa, fingiendo una calma que no tenía, mientras mi mente buscaba desesperadamente una salida, un pretexto, una grieta en la conversación que me permitiera huir sin detonarlo, porque Javier, en ese estado, era una bomba emocional a punto de estallar. Javier, dije con un hilo de voz, yo necesito un momento para pensar. No hay tiempo, respondió al instante, casi con ternura. Pensar es lo que ellos usan para infiltrarse. Cuanto más piensas, más ruido hacen en tu cabeza. Apoyó una mano sobre mi brazo. Su tacto era frío, firme, no agresivo todavía, pero tampoco completamente voluntario de retirar. Confía en mí, susurró. Te prometo que estarás a salvo. Yo voy a protegerte, incluso de ti misma, si hace falta. Sentí una ola de pánico subir por mi pecho. Tenía que irme, ya. En ese momento, miré mi bolso. Allí estaba mi móvil, pero si metía la mano de manera brusca, Javier lo notaría, y su paranoia convertiría ese gesto inocente en una señal de traición. Tenía que ser sutil, suave, natural. Javier, empecé, buscando palabras que lo calmaran. Agradezco lo que intentas hacer, de verdad, pero estoy muy nerviosa. Esta conversación me supera. Quizás si pudieras darme un minuto. No puedo darte un minuto, interrumpió con un tono suave pero inflexible. No ahora, no cuando ellos ya saben quién eres. Mi piel se erizó.
La desesperación me apretaba el pecho, debía actuar, debía pensar rápido. Entonces, una idea me atravesó como un rayo, fingir una llamada, una emergencia, algo que él no pudiera controlar, una historia tan repentina que incluso su paranoia no alcanzara a reinterpretar por completo, una excusa tan urgente que justificara mi salida inmediata. Si lograba ganar 30 segundos, apenas 30, podría desaparecer entre la gente, salir corriendo, meterme en una tienda, un taxi, cualquier lugar donde él no pudiera seguirme sin llamar la atención. Respiré hondo, apreté los dientes, me obligué a parecer tranquila. Lentamente, sin brusquedad, acerqué mi mano al bolso. Javier lo notó al instante. Sus ojos bajaron hacia mi movimiento. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja. Voy a revisar si apagué el móvil. Mentí con una sonrisa que sentía a punto de romperse. Él parpadeó, sorprendido. Luego asintió, satisfecho consigo mismo. Bien, dijo, es importante, muy importante. Mi mano temblaba ligeramente mientras sacaba el móvil. Traté de que no se notara. Lo sostuve con firmeza, como si fuera un objeto neutral, sin intención oculta. La pantalla se encendió, mi reflejo apareció en el vidrio, pálido, tenso, con los ojos demasiado abiertos. No podía dudar, necesitaba actuar ya. Sin pensarlo dos veces, marqué mi propio número, el truco más viejo del mundo, y lo acerqué a la oreja. La llamada falsa vibró en silencio, sin tono, sin sonido, pero Javier no tenía por qué saberlo. Me levanté un poco, abrí los ojos fingiendo sorpresa y puse rostro de alarma. «Clara», exclamé con voz temblorosa. Javier se tensó al instante. Mi actuación estaba funcionando. «¿Qué pasa?», preguntó él. Yo cubrí parcialmente el auricular inexistente con la mano. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Estás bien?», solté en un tono desesperado, calculado al milímetro para parecer verosímil. El cerebro de Javier entró en modo alerta, pero no hacia mí, sino hacia la supuesta tragedia. «No, no, tranquila», continué fingiendo. «Quédate ahí, voy para allá. Ya, no te muevas, voy en camino». Colgué. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Javier entrecerró los ojos. «¿Qué ha pasado?», preguntó con un tono preocupado, aunque teñido de sospecha. «Es mi amiga Clara», dije con voz entrecortada. «Ha tenido un problema, un accidente. No sé bien. Está sola. Necesito irme ahora mismo». Javier apretó los labios, miró la ventana, miró la puerta, miró mi móvil. Pude ver cómo luchaba internamente, evaluando la información, buscando patrones, interpretando señales invisibles. El silencio duró demasiado. Mi cuerpo entero se tensó. Finalmente, él habló. «Eso no es coincidencia», murmuró. «Lo habrán hecho para separarnos». Mi pulso dio un latigazo. Estaba a punto de perder mi oportunidad. «Javier, por favor», dije con voz cargada de urgencia real. «Es mi amiga. Necesito irme. Ahora». Él me observó fijamente, no como un hombre confundido, no como alguien dolido, sino como un fanático intentando discernir si su profecía estaba siendo amenazada. Y luego, milagrosamente, aflojó los hombros. «Ve», dijo por fin, «pero no te alejes demasiado y mantente alerta. Ellos usarán esta distracción para acercarse». Yo tomó aire como si dijera algo difícil. «Te dejaré ir por ahora». No esperé a que cambiara de opinión. Me levanté tan rápido como pude sin parecer que huía. «Gracias», dije, intentando no mirar atrás. Javier no sonrió, no habló, no se movió. Solo me observó mientras daba los primeros pasos hacia la puerta. Mi corazón amenazaba con salírseme del pecho. Cada paso parecía un riesgo, cada sonido un posible detonante. A 1 metro de la salida sentí el impulso de correr, pero me obligué a caminar, despacio, con dignidad. Normalidad falsa, pero normalidad al fin. Crucé la puerta del café. El aire frío golpeó mi rostro como un balde de agua. Respiré hondo. Disimulé. No giré la cabeza, no miré atrás, no quería ver si él me seguía. Avancé hacia la esquina. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me derrumbaría, pero seguí. Un paso, otro y otro. Solo cuando doblé la esquina, cuando el café quedó fuera de mi vista, cuando la figura de Javier quedó oculta tras la pared, mis rodillas casi cedieron, y sin embargo, antes de dejarme caer, un pensamiento aterrador me atravesó.
¿Y si él sale detrás de mí ahora mismo? Doblar la esquina no me dio la tranquilidad que esperaba. Mis piernas seguían rígidas, mi garganta seca, y mis oídos, hipersensibles, parecían captar cada sonido de la calle como si fuera una amenaza disfrazada. Me forcé a no mirar atrás. Sabía que si lo hacía, el pánico me dominaría. Necesitaba mantener la apariencia de normalidad, como si estuviera simplemente caminando a paso rápido hacia una emergencia real. Pero mi cuerpo no cooperaba. Mis manos temblaban tanto que tuve que guardarlas en los bolsillos para que nadie lo notara. Inspiré profundo, varias veces, intentando que el aire frío limpiara la sensación de peligro pegada a mi piel. Después de unos pasos más, ya no pude evitarlo. Giré apenas la cabeza, lo justo para ver el reflejo en la vitrina de una tienda cerrada, no la puerta del café, no la figura de Javier, solo la calle, limpia, normal, al menos por fuera. El alivio fue breve, diminuto, como un suspiro. Seguí caminando, tratando de parecer una mujer decidida y no la sombra temblorosa que sentía ser. Me repetí una y otra vez que había salido, que lo había logrado, que Javier seguía dentro del café, quizá revisando su carpeta, quizá interpretando la llamada como una señal del universo. Cualquier cosa menos seguirme. Pero entonces escuché un sonido detrás de mí, una puerta que se abría y pasos. Mi corazón se detuvo un instante. No quise mirar, no debía. Si era él, si era Javier, podía verlo como un desafío, como una traición a su confianza delirante. Seguí adelante, un paso, otro. Los pasos detrás parecían acompasar los míos, casi al mismo ritmo. Tragué saliva, me acerqué al paso de peatones, donde varias personas esperaban la luz verde. Me mezclé entre ellas como quien se refugia en una multitud improvisada. Miré hacia el suelo, fingiendo revisar algo en mi bolso. Los pasos se detuvieron también. Por fin, reuní el valor para alzar lentamente la vista hacia atrás, y allí estaba, Javier, de pie en la puerta del café, con la carpeta abrazada contra el pecho, mirándome fijamente desde la distancia, igual que una estatua, inmóvil. Su expresión era imposible de leer desde tan lejos. Ni sonrisa, ni rabia, solo observación pura. Sentí un escalofrío atravesarme entera. La luz del semáforo cambió. La gente comenzó a cruzar, empujándome con el movimiento del grupo. Caminé con ellos, casi arrastrada por la corriente humana, sin atreverme a apartar la mirada de la acera del frente. No quería girar, no quería saber si él comenzaba a avanzar. Solo cuando llegué a la mitad del cruce me permití respirar un poco más hondo. Conté hasta 5 en silencio, a pasos lentos, y al llegar al otro lado me refugié detrás de un coche estacionado. Desde allí, con extrema cautela, asomé apenas los ojos hacia el café. Javier ya no estaba en la puerta. Mi estómago se contrajo como si me hubiera golpeado algo por dentro. Está dentro otra vez, intenté pensar. Seguro regresó a su mesa, seguro sigue allí. Pero otra posibilidad, más oscura, más plausible, comenzó a formarse en mi cabeza. Tal vez había salido, y ya no lo veía porque estaba caminando en mi dirección. Mi pecho ardía. Con pasos rápidos, casi automáticos, me alejé por una calle lateral, no muy transitada, pero tampoco completamente vacía. Aceleré. Mi respiración se volvió más pesada. Tenía que encontrar un taxi, un autobús, un lugar al que entrar, cualquier cosa. Miré detrás de mí, la calle estaba vacía, pero eso no significaba nada, no después de todo lo que había visto esa tarde. Seguí caminando hasta llegar a un pequeño parque con árboles oscuros y luces amarillas parpadeantes. Pasé junto a un banco y, al rodear una farola, algo llamó mi atención. Una paloma sobre la acera, mirándome con la cabeza ladeada. Tragué saliva, me maldije por siquiera pensarlo. Es solo una paloma, repetí mentalmente. Una paloma normal, como siempre. Aceleré el paso. Entonces vibró mi móvil. Me sobresalté tanto que casi lo dejé caer. Lo tomé con manos temblorosas. En la pantalla, un número desconocido. Deslizar para contestar. Sentí que mi corazón golpeaba dentro de mi garganta. No podía responder, no debía responder, pero la vibración volvió, insistente, persistente, casi agresiva. Lo puse en silencio y lo guardé de nuevo. Respiré hondo. Necesitaba seguir moviéndome, estar en otro sitio, mezclarme entre otras personas.
No podía quedarme sola en ese parque oscuro. Avancé hasta la avenida principal. Allí, por fin, vi la salvación. Taxis, ruido, movimiento, gente, mucha gente. Crucé con rapidez, levanté la mano y uno de los taxis libres se detuvo. Abrí la puerta, me metí adentro y solté el aire como si llevara horas conteniéndolo. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Le di la dirección de mi casa. No sabía si era una buena idea, no sabía si Javier podía seguirme, pero mi cerebro ya no tenía fuerza para planear alternativas. Solo quería llegar a un lugar familiar, seguro, cerrado. El taxi arrancó. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera una última vez. Allí, en la esquina del parque, entre sombras que la farola apenas iluminaba, había una figura quieta. No podía distinguir su rostro, ni su ropa, pero la postura se parecía demasiado, demasiado. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Pasa algo?, preguntó el taxista. No, mentí, apartando la mirada. Apreté los puños sobre mis piernas, cerré los ojos, intenté convencerme de que no era él, de que era alguien más, de que mi mente, aturdida por el miedo, estaba proyectando sombras donde no había nada. Pero una imagen se fijó en mi cabeza, nítida, imposible de sacudirme. Javier, junto a la ventana del café, observándome mientras me alejaba. Y después, lo último que vi antes de subir al taxi, aquella figura quieta cruzando las manos del mismo modo en que Javier sostenía su carpeta. Yo no tenía pruebas, pero mi instinto lo gritaba. Javier no se había quedado en el café. Javier me estaba siguiendo. Y mientras el taxi seguía avanzando, dejando atrás la calle, el parque y esa silueta quieta, un pensamiento me taladró la mente con la precisión de un cuchillo. Esto no había terminado, no siquiera había empezado.